Buenas noches. Siendo las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Europa, incluidas sus armas nucleares tácticas. Buenas noches, profesor. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Lisandro, Marlon. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, tengan. Vamos a esperar que sus compañeros terminen de conectarse, por favor. Un par de minutos nomás, por favor, ¿ya? Claro, no hay problema. Ok. Madeline's. Ante todo, quería que me confirmen que les envié el recurso donde están los principios jurídicos del seguro. Se lo mandé a WhatsApp que tenemos, ¿no? Para que ustedes lo puedan ver de acuerdo a lo que se los ofrecí. Por favor, léanlo, que es muy interesante. Está versado por un abogado arequipeño experto en seguros, de nombre Alonso Núñez del Prado, ¿ya? Y les recomiendo en verdad su lectura, es muy interesante y hay ejemplos que son muy didácticos, ¿ya? Por favor. Bueno, vamos a continuar con la lectura, que nos quedamos nosotros la clase pasada. Nos quedamos en la página 25 y nos correspondía a la página 26. Tipos de pólizas según sumas aseguradas. A primer riesgo, se parte de un acuerdo expreso entre tomador y aseguradora. ¿El tomador quién es? El tomador es el contratante y o asegurado, ¿ya? Por el que no se tiene en cuenta el valor total de los bienes asegurados, no existiendo, por lo tanto, relación entre el interés asegurable y la suma asegurada. En caso de siniestro, se indemnizará hasta la suma asegurada sin considerar el valor total de los bienes y, al tratarse de un valor pactado previamente en la póliza, se derogará la regla proporcional. O sea que acá no se aplica la depreciación por infraseguro. A primer riesgo relativo, se asegura como suma asegurada una parte del 100% del valor declarado de los bienes asegurados, teniendo en cuenta la pérdida máxima probable. A ver, ¿qué cosa es la pérdida máxima probable? Hay a veces varias interpretaciones que le dan, pero a ver, la pérdida máxima probable o PML es la pérdida máxima en la que se esperaría que una aseguradora incurriera en una póliza. La pérdida máxima probable se asocia con mayor frecuencia a las pólizas de seguro de la propiedad, como el seguro contra incendios. La pérdida máxima probable representa el peor escenario para una aseguradora. Las compañías de seguros utilizan una amplia variedad de conjuntos de datos, incluida la pérdida máxima probable, al determinar el riesgo asociado con la suscripción de una nueva póliza de seguro, un proceso que también ayuda a establecer la prima. Las aseguradoras revisan las experiencias de pérdidas pasadas en busca de riesgos similares, perfiles de riesgos geográficos y demográficos e información de toda la industria para establecer la prima. Una aseguradora supone que una parte de las pólizas que suscribe incurrirá en pérdidas, pero que la mayor parte de las pólizas no lo hará.
Las compañías de seguros difieren en lo que significa la pérdida máxima probable. Existen al menos 3 enfoques diferentes para la PML o pérdida máxima probable. Se los indico. PML es el porcentaje máximo de riesgo que podría estar sujeto a una pérdida en un momento dado. Ese es uno de los conceptos. El segundo concepto, PML es la cantidad máxima de pérdida que una aseguradora podría manejar. ¡Estoy ocupada, Samuel! Repito, el segundo punto. PML es la cantidad máxima de pérdida que una aseguradora podría manejar en un área particular antes de ser insolvente. Y el tercero, PML es la pérdida total que una aseguradora esperaría incurrir en una póliza en particular. ¿Ya? Entonces, viene a ser casi, como ya está dicho, el peor escenario que podría ocurrir en una póliza, ¿no? Si en un incendio, para tomar en cuenta el PML, mayormente los riesgos que están agravados son riesgos, por ejemplo, asegurar una fábrica, ¿no?, de muebles, una fábrica de colchones, ¿no? Son riesgos que se aseguran o muy pocas veces son aseguradas por la compañía de seguro, y son aseguradas, obviamente están en coaseguro o tienen su reaseguro, porque con eso la compañía de seguros evita tener que afrontar una pérdida máxima probable, ¿no? Por el mismo hecho de que son, por ejemplo, asegurar una fábrica de pinturas, fábrica de muebles, fábrica de colchones, son riesgos muy elevados, ¿ya? Entonces, siempre se tiene que tomar en cuenta el PML. La compañía de seguros, al momento de hacer su underwriting, que es el análisis del riesgo, tiene que ver, ¿no?, qué tan lejos está, como la vez pasada creo que les decía. Si es una fábrica que se encuentra muy alejada de la ciudad, entonces también tiene en contra que los bomberos van a demorar en llegar en caso de un incendio, y en caso de un robo, la policía también va a demorar en llegar. También tiene que ver la posición geográfica, ¿no? Si es una zona, de repente, como en el norte, en Piura, que nos visita lo que es la corriente del Niño, y hay inundaciones, ¿no? Hay huaicos. Entonces, y un huaico en una zona de declive, en una zona de declive donde esté ubicado algún tipo de, no sé, de almacén, tranquilamente puede ocasionar una pérdida total de todo ese almacén, ¿no? Entonces, son temas que hay que tomar muy en cuenta al momento de, al menos lo tiene que tomar muy en cuenta la compañía de seguros al momento de aceptar un riesgo, ¿ya? ¿Ok? Entonces, hablando de prima, tipo de póliza según suma asegurada a primer riesgo relativo. Esta modalidad de seguro en la que queda convenido que en la fecha de inicio, de vigencia de la póliza. Buenas noches. El asegurado fijará una suma asegurada como parte del valor declarado de los bienes que conforman la materia asegurada. Dicho valor declarado debe determinarse de acuerdo con los criterios de determinación del valor asegurable antes indicados. Asimismo, si durante la vigencia de la póliza el asegurado adquiriese bienes que debieran ser incorporados dentro de la materia asegurada, el asegurado deberá informar de ello a la compañía y actualizar el valor declarado en la fecha de adquisición. Solo cuando se cumpla con esta condición se darán por incorporados esos bienes dentro de la materia asegurada. La información sobre la adquisición de esos bienes constituye una modificación a la solicitud del asegurado, por lo cual se aplica lo estipulado en el párrafo precedente. El asegurado deberá actualizar el valor declarado en la fecha de modificación o de cada renovación según corresponda. A primer riesgo absoluto. Se asegura como suma asegurada un importe determinado sin importar el valor declarado o expuesto. Acá no guardan ningún tipo de relación. Modalidad de seguro en la que queda convenido que en la fecha de inicio de vigencia de esta póliza, el asegurado fijará una suma asegurada la cual no tendrá ninguna relación con el valor declarado de la materia del seguro o de la cobertura que se desea asegurar. Tipo de póliza según su emisión. Individuales. Modalidad de seguro por la que el asegurado es una persona o bien único. En el caso de los seguros de personas puede incluir al cónyuge, sus dependientes u otros como asegurados y o beneficiarios del seguro, según los términos del contrato de seguro.
En los seguros de bienes suelen utilizarse principalmente transportes para asegurar un único envío y cuando el asegurado no realiza embarques periódicamente. Colectivas o de grupo. Modalidad de seguro que se caracteriza por cubrir mediante un solo contrato a múltiples asegurados que integran una colectividad homogénea. Ahora, según la atención del siniestro, de indemnización. Aquellas que pagan una indemnización hasta la suma asegurada o reponen o reparan el bien asegurado. En los seguros de propiedad se debe verificar que los valores asegurados sean los reales al momento de la contratación del seguro. Por ello, puede aplicarse infraseguro o supraseguro. De pago. Aquellas que atienden el siniestro pagando un importe como consecuencia de una transacción extrajudicial o mandato de juez y hasta la suma asegurada. En ningún caso procede el infraseguro o supraseguro. Previsional. Aquellas que pagan la suma asegurada en forma de pensión vitalicia, indexada o paramétrica. Aquellas que pagan la suma asegurada luego de la ocurrencia de un índice o disparador previamente indicado en la póliza. Modalidades de cobertura son los siguientes. Todo riesgo a valor total. Aquí se combina una póliza de todo riesgo con una suma asegurada a valor total. Todo riesgo a primer riesgo. Aquí se combina una póliza de todo riesgo con una suma asegurada a primer riesgo. Riesgo nombrado a valor total. Aquí se combina una póliza de riesgo nombrado con una suma asegurada a valor total. Riesgo nombrado a primer riesgo. Aquí se combina una póliza de riesgo nombrado con una suma asegurada a primer riesgo. Certificado de seguros. Es el documento emitido por la compañía de seguros mediante el cual se confirma cobertura a una persona o bien específico. Se utiliza generalmente en seguros personales de grupo para referirse a una persona en específico y en seguros generales para un embarque en particular de una póliza de transporte flotante o abierta. Ahora vamos a hablar de lo que es la prima del seguro. La prima de seguros es el precio del seguro, es decir, el precio que el contratante paga por la cobertura que recibe del riesgo asegurado en la compañía de seguros. De esta manera, la compañía de seguros, al cobrar la prima, se ve obligada a cumplir ante el asegurado con las coberturas estipuladas en la póliza del seguro. La prima es debida desde la celebración del contrato, aunque el pago puede ser fraccionado o diferido, en cuyo caso se sujeta a los plazos acordados en el convenio de pago con el contratante. Es importante señalar que, de acuerdo a la ley, el asegurado y el beneficiario son solidariamente responsables por el pago de la prima. Igualmente, que el asegurador no puede rechazar el pago de la prima ofrecido o efectuado por un tercero a la persona autorizada por la compañía de seguros para tal fin. ¿Qué cosa quiere decir esto? Por ejemplo, si yo estoy manejando mi carro, ¿no?, y lamentablemente choco a otra persona, pongo el ejemplo del seguro vehicular porque es el más fácil de entender, y entonces resulta pues que, llama a la compañía de seguros, pero lamentablemente me olvidé de pagar la cuota, ¿no?, la cuota del seguro, y obviamente me mandan al procurador para que vaya ahí y vea, ¿no? Es un choque leve, y bueno, pero he chocado pues a un carro de alta gama, y la reparación de ese carro de alta gama, que lamentablemente recién lo había sacado el concesionario, no tenía seguro, ¿no? Es alta, ¿no? Entonces, puede ser, yo le digo al causante, pues bueno, oye, lamentablemente mi seguro está impago, ¿no? No tengo la plata, no pagué y no me van a atender. Entonces, el tercero puede ir a la compañía de seguros. Yo le indico cuánto es lo que debo, de repente la cuota que yo debiera $250 y la reparación de su carro es 1.500. Entonces, a él le va a convenir pagar mi prima pendiente para que mi compañía de seguros lo atienda. Paga la compañía, paga la cuota pendiente y va a poder ser atendido por mi compañía de seguros. Obviamente que la diferencia del pago de la prima, él me lo va a cobrar por afuera, porque eso él está pagando simplemente con el fin de que mi póliza lo pueda atender a él.
ese tercero, que no es el contratante ni es el asegurado, puede efectuar ese pago. Igual también se podría aplicar en cualquier otro tipo de seguro, quizás en un seguro de responsabilidad civil, ¿no? O cualquier otro tipo de seguro en el cual se pueda presentar la misma figura, ¿ya? O sea que un tercero puede ir a pagar y la compañía de seguros no le puede objetar ese pago. Tiene que aceptarlo, ¿ya? Tipos de primas. A ver, en la página 33 hay un esquema. Prima pura de riesgo es la prima técnica. La prima comercial es igual a la prima pura más cargos de evaluación del riesgo, más administración de riesgo, más emisión de la póliza, ¿no? Más producción y distribución de riesgo, coaseguro y reseguro, más cargos por la intermediación, más contratación de comercialización o promotor de seguros, beneficio comercial de la empresa de seguros. Bueno, en verdad, hay una prima pura, que es la prima técnica, que es multiplicar la tasa por la suma asegurada. Si me piden la prima comercial, sería esa prima, la prima neta que obtengo, le tendría que sumar el 3% del derecho de emisión, incluyendo eso, sería la prima comercial. Y si me dicen la prima comercial más el IGB, pues utilizaría un factor que existe, que es el 1.2154, ¿no? A la prima neta, le aplicas ese factor y te va a dar la prima comercial más IGB. O sea, prima con derecho de emisión más el IGB, ¿ya? Ese dato creo que lo conocen la mayoría que trabaja en brokers y en compañías de seguros, el famoso factor 1.2154. Fórmula de la indemnización. Es el monto indemnizable, que es igual a la pérdida por el valor declarado entre el valor sano o real. Se indemniza el monto de la pérdida, la suma asegurada o el interés asegurable. De los tres anteriores, siempre se va a tratar de coger el menor. Infraseguro y supraseguro. Base legal, ley 29.946, ley de contrato de seguro. Artículo 85, sobre seguro. Si al tiempo del siniestro el valor asegurado excede el valor asegurable, el asegurador solo está obligado a resarcir el daño efectivamente sufrido. Si hubo intención manifiesta del contratante o del asegurado de enriquecerse a costa del asegurador, el contrato de seguro es nulo. El asegurador que actuó de buena fe queda libre de cualquier obligación indemnizatoria y gana la prima entera. Como yo siempre, bueno, digo siempre, pero que siempre lo repito, el seguro no es para lucrar. El seguro es para no perder, para dejar indemne. Por eso cuando hablamos de la indemnización es indemne, como que si no hubiera sufrido nada, o como estaba hasta antes de ocurrir el siniestro. Entonces, el sobreseguro con intención, o sea, con intención de dolo, de mala fe por parte del asegurado, contra el asegurador, eso no tiene cobertura y la póliza se declara nula inmediatamente si se llega a corroborar esto por parte de la compañía de seguros. Artículo 86, infraseguro. Si el valor asegurado es inferior a valor asegurable, el asegurador solo resarce el daño en la proporción que resulte de ambos valores, salvo pacto en contrario, ¿no? En este caso, de repente el asegurado, con el fin de querer pagar menos prima, asegura su carro, pues que vale 20.000, lo asegura pues en 15, ¿no? Y en el momento del siniestro se establece pues que hay un infraseguro, entonces aplica la regla proporcional, no le va a pagar el íntegro de su pérdida, sino la proporción que quede establecida en base a esta regla, ¿ya? La situación ideal en seguros de daños es que el capital o suma asegurada coincida exactamente con el valor total y real de los bienes u objetos que se pretenda asegurar. A través de un ejemplo vamos a exponer la llamada regla proporcional. Supongamos un bien con un valor de 10.000 euros y supongamos que se asegura contra el riesgo de incendio por valor de 5.000 euros, o sea, el 50% de su valor, lo que supone, como veremos más adelante, un infraseguro.
Si ocurre un siniestro que destruye la mitad del bien, la aseguradora, en aplicación de la regla proporcional, indemnizará por 2.500 euros la mitad del capital asegurado en aplicación de la fórmula. Entonces, tenemos 5.000 euros, valor asegurado, por 5.000 euros de daños, igual 2.500 sobre 10.000 euros, que es el valor real. La regla proporcional dice, en otras palabras, que puesto que el asegurado deja de valorar el bien por una parte de su valor real, la indemnización también se reduce en la misma proporción. Sin embargo, la regla proporcional no tendrá aplicación cuando mediante sobreprima esté estipulado en la póliza, tal como se indicaba en el caso de seguro a primer riesgo. Cuando se produce la circunstancia de no coincidencia entre valor total y suma asegurada, ya sea por imprecisión o inexactitud a la hora de valorar los bienes y objetos que se van a asegurar, se puede producir dos situaciones no deseables para los intereses del asegurado: sobreseguro e infraseguro. Sobreseguro o supraseguro. Es la situación Una original. pregunta, Sí, perdona, una pregunta. Cuando, por ejemplo, pasa eso del infraseguro, ¿eso es sancionable, está penalizado o simplemente se aplica la parte proporcional sin decir nada y punto? sí, la aplica. La compañía de seguros tiene la facultad de poderlo aplicar, pero Ah, ok. tiene que demostrar que hay un O infraseguro. sea, y puede haber, o sea, ¿es legal un infraseguro? Se puede O sea, dar yo varias, deseo, por claro, varias es mi situaciones, problema. ¿no? De repente, antes Ok. por el tema de inflación, había en la época de Ya. Alan García, obviamente, pues los carros. Ah, pero yo puedo ir y decir, me compré este carro, pero quiero que me lo asegures por 10.000, o no se puede, no te aseguro. Salvo, lo puedes hacer si llegas a un Ya. acuerdo con la compañía de seguros y vas a Ok. saber que máximo Donde te van a especifique, poder, pues, ¿no? en caso de una pérdida total, te van a pagar esa cantidad. Es un valor acordado entre tú como asegurado y la compañía de seguros. Lo puedes hacer, ¿ya? Ok. Pero en el caso de que no lo hagas y se presente la figura del infraseguro, la compañía de seguros, si tú pierdes, si tú aseguras un bien que vale 10.000, lo estás asegurando en 5.000, ya de hecho que vas a saber que te van a aplicar un 50% de infraseguro. Tienes una pérdida de 5.000, lo máximo que te van a pagar es 2.500, en base a esta regla proporcional. ¿Correcto? ¿Alguien más que quiera hacer alguna consulta al respecto? A ver, acá hay un chat. Ah, buenas noches con todo. Ok. Listo. Avancemos entonces, chicos. A ver. Sobreseguro o supraseguro. Es la situación originada cuando el valor declarado por el asegurado o tomador del seguro atribuye al objeto o bien garantizado en póliza un valor superior al que realmente tiene. En caso de producirse un siniestro, la aseguradora solo está obligada a satisfacer el valor de venta del objeto antes del siniestro, si la fórmula de aseguramiento es a valor real. De otro modo, podría producirse el enriquecimiento injusto del asegurado, que pudiera llegar a tener interés en que se produzca el siniestro. Esta situación está recogida en la ley del contrato de seguro para evitar tal enriquecimiento injusto y el posible interés en la ocurrencia del siniestro, según el artículo 85 de la ley número 29946. Artículo que sugiero que tomen nota y lo revisen una vez que acabemos esta clase, ¿ya? Infraseguro. Situación que se produce cuando el valor que el asegurado contratante atribuye al objeto garantizado en una póliza es inferior al que realmente tiene. Suele ser práctica habitual en clientes que desean abaratar el seguro y que consideran que en caso de siniestro no se verá afectada la totalidad de sus intereses económicos. Eso está contemplado en el artículo 86 de la ley número 29946. Tomen nota y revisen, por favor. En caso de producirse un siniestro en esta situación y en caso de siniestro parcial, reviste especial importancia la regla proporcional a la hora de determinar la indemnización. Según esta regla, recordemos que el daño será liquidado teniendo en cuenta la proporción existente entre el capital asegurado y el valor real de los bienes en el momento de producirse el siniestro, como ya se les explicó. Deducible. A ver. Ok. Acá vamos a ver la diferencia de lo que es un deducible y lo que es una franquicia, ¿ya? A ver, se los voy a adelantar antes de indicar lo que dice el recurso de lectura. Deducible es todo aquel, ¿no? Descuento que te hacen al momento de que te van a indemnizar una pérdida, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el deducible en vehículos, te dicen,
$150 o $200. Si tienes una pérdida de 500, sabes que te van a descontar, si el deducible es de 200, te van a descontar 200 y de tus 500 solamente te van a pagar $300 por ese deducible de 200. Si tuvieras una franquicia de 200, entonces acá lo que se tiene que tomar en cuenta es el monto de la pérdida, ¿ya? Si tienes un siniestro que tiene un importe de $100, ¿no? Obviamente todos dicen, no, está asumido, ¿no? Que está o por debajo del deducible, ¿no? Si fuera deducible. Pero en el caso de la franquicia, si tenemos una franquicia similar a $200, ¿ya? Esa franquicia es como una frontera, ¿ya? Todos aquellos siniestros que están por debajo de ese monto, de los $200, no pasan esa valla, quedan ahí. Pero si yo tengo un siniestro de $500 con una franquicia de $200, al pasar esa valla, ¿qué cosa pasa? Que la compañía de seguros me tiene que pagar los $500. ¿Ya? En cambio, en el deducible es diferente. Si tengo mi deducible de $200 y un siniestro de 500, sé que a ese monto de 500 de mi siniestro me van a descontar los $200 y solamente me van a pagar 300. ¿Ya? Pero en la franquicia es diferente, funciona diferente. Franquicia es como un tope que tienes, ¿no? No puedes pasar de ahí, es como una frontera. Tienes un siniestro de $100, queda por debajo, no pasa nada. Tienes un siniestro de 150, sigue quedando por debajo. Tienes uno de 200, está igual a la franquicia, queda ahí. Pero tienes uno de 250, automáticamente ese monto de 250 pasó la valla y la compañía de seguros no te descuenta nada y te paga los $250. ¿Se entendió esta parte o la vuelvo a repetir? ¿Puedes volver a repetirlo de la Claro, franquicia? claro. Si es que Claro que toca, sí. si vas a hablar de la franquicia más adelante, Claro. más adelante. Deducible y franquicia. $200 igual cada uno. ¿Cómo funciona? Sí, El deducible, deducible lo tengo clarísimo. Sí, ya. sí. El deducible, la pérdida estamos hablando de $500 en ambos casos. Esta mano es franquicia y esta mano es deducible. Acá tengo una pérdida, ¿no es cierto? En deducible tengo $200. Si tengo una pérdida de 150, está asumido por el deducible, ¿no es cierto? Si tengo una pérdida de $300, yo sé que la compañía de seguros me va a pagar, pero me va a descontar los $200. Entonces, de los 300, solamente la compañía de seguros me va a pagar 100. Eso es deducible. Franquicia. Igual, en la franquicia, $200. Si tengo un siniestro de $100, va a estar por debajo de la franquicia. Si tengo de 150, por debajo de la franquicia. Si tengo 200, también está igual que la franquicia. Pero si tengo un siniestro de $300, ese monto ya pasó esta valla. Y la compañía de seguros me tiene que pagar íntegramente los $300. No me descuenta nada. Eso es franquicia. ¿Ahora sí se entendió o vuelvo a repetir? Ok, entonces la franquicia es, si mi siniestro es de 100, yo voy a pagar 100. O lo asume. Yo tengo que pagar, ¿no es cierto? Al menos que me pase. Cuando me paso, el seguro ya es cuando me paga a mí. No, o sea, No? es como una frontera. La franquicia es una frontera. Repito, en el deducible sabes que te van a descontar el importe que dicen de deducible. Pero en la franquicia es, si yo tengo siniestros que pasan la franquicia, que pasan ese monto de la franquicia, que es de $200, la compañía de seguros me va a pagar el importe íntegro de esa pérdida. No me va a descontar nada. ¿Ahora sí se entendió? ¿Sí? Pero obviamente, si no pasa esa frontera de $200, quedan 150, ¿sí? Igual queda asumido por la franquicia. Pero si sobrepasa, no tengo una pérdida de $200, pero sí tengo una pérdida de 1.000. Entonces, pum, pasó y me tienen que pagar los $1.000. ¿Ya? Esa es la diferencia entre deducible y franquicia. ¿Ya? ¿Ahora sí está claro? Lisandro, ¿correcto? ¿Sí? Ok. Madeleine, Marlon, Romina, Cintia, ¿todos han entendido?
Sí, sí se entendió. Es importante que se entienda eso, porque a veces Sí se entendió. nos dicen franquicia o deducible. Es muy Sí, importante. también lo comprendí. Perfecto. Ok, continuemos entonces, chicos. Ahora sí vamos a hablar acá lo que dice el recurso, ¿ya? El deducible es una medida de control de riesgo, igual también la franquicia, ¿no? Y se define como la participación del asegurado en la pérdida ocasionada por el siniestro y tiene como finalidad que el asegurado haga todo lo que esté a su alcance para evitar que acontezca el siniestro. La función del deducible evita indemnización de pérdidas pequeñas. Todos están asumidos por debajo del deducible. Hace participar al asegurado. ¿Con qué intención? Controlar la frecuencia. En adición a lo anterior, debemos precisar que el deducible es una cantidad estipulada en la póliza y que al momento del siniestro, el asegurado deberá pagarla sin importar el monto del daño sufrido. Tipos de deducible hay fijos, porcentuales del monto indemnizable o porcentaje de la suma asegurada o del valor declarado. Por ejemplo, ejemplo de deducible, un valor declarado de 5 millones, valor real 5 millones, valor asegurado 1 millón, importe de la pérdida 400.000, ¿no? Monto indemnizable 320.000. Caso 1, deducible 5.000, indemnización de 315.000. Caso 2, deducible 10% del monto indemnizable mínimo 50, indemnización 270.000. Caso 3, deducible 2% de valor asegurado, indemnización 220.000. A ver, ¿cómo se ve esto? Caso 1, el deducible es 5.000, es un monto fijo, ¿no? Tenemos el monto indemnizable, que es 320, que ya se estableció. Entonces, como sabemos que es un monto fijo, en el caso 1, el deducible es 5.000, 320.000 menos 5.000 te da 315.000. Quiero compartir mejor esta parte para que lo podamos ver todos, ¿ya? Aquí está, caso 1, ¿ya? Ya sabemos que el monto indemnizable es 320, ¿ya? Caso 1, el deducible es 5.000, un monto fijo, la indemnización quedará reducida a 315.000. ¿Por qué? Porque 320.000 le resta los 5.000, te da 315. Si tienes un deducible que es 10% del monto indemnizable, como mínimo 50.000, ¿ya? Entonces sacas el 10% del monto indemnizable. Es de 320, el 10% es 32.000, pero tienes un mínimo de 50.000. Entonces, al monto indemnizable de 320, tienes que descontarle 50.000. Por lo tanto, la indemnización queda reducida a 270.000. Eso es en el caso 2, ¿ya? En el caso 3, tienes un deducible que es 2% del valor declarado. El valor declarado son 5 millones. El 2% de 5 millones es 100.000, ¿no es cierto? Entonces, en el caso 3, si tienes ese deducible que es el 2% del valor declarado y tienes un monto indemnizable de 320, entonces vas a tener que restarle 100.000 y la indemnización te va a quedar por 220. ¿Quedó claro, chicos? ¿O sigue estando en la nebulosa? En el primero tenemos un monto fijo. En el segundo tenemos un mix, que es un porcentaje del monto indemnizable y un mínimo. Y en el tercero tenemos un porcentaje del valor declarado, ¿ya? Entonces, ya que no hay ninguna tingencia ni ningún comentario, continuaremos, ¿ya? Vamos a ver. La franquicia limita indemnización de pérdidas pequeñas. Si la pérdida resulta de una mayor franquicia, entonces la indemnización es total. Ejemplo de la pérdida: 100.000. Materia asegurada, cultivos de papa, cobertura daños por helada cuando la cobertura es 6/0. La franquicia es igual a 6/0. Caso 1. La temperatura descendió 3/0. Indemnización es 0 porque no llegó a pasar la valla de la franquicia de 6/0. Caso 2. La temperatura descendió a 10/0. Entonces, la pérdida, que es 100.000, se tiene que pagar de manera íntegra porque pasó la valla de 6/0. ¿Se entendió? Ok. Doble seguro o concurrencia de seguros. Ahora, chicos, un ratito quiero ir viendo también siempre el tema de lo que es el tiempo. Ok, todavía tenemos tiempito.
Doble seguro o concurrencia de seguros. Se puede presentar, a ver, se trata de la situación planteada cuando sobre un mismo objeto asegurado existen varios seguros del mismo tipo. La base legal de la ley 29.946, ley del contrato de seguro, dice, artículo 88, medida de la cobertura de cada asegurador. En caso de siniestro, cuando no existen estipulaciones especiales en el contrato o entre los aseguradores, se entiende que cada asegurador contribuye proporcionalmente al monto de su contrato, hasta la concurrencia de la indemnización debida. En consecuencia, el contratante que asegura el mismo interés y el mismo riesgo con más de un asegurador debe notificar sin demora a cada uno de ellos los demás contratos celebrados, con indicación del asegurador y de la suma asegurada. La liquidación de los daños se hace considerando los contratos vigentes al tiempo del siniestro. El asegurador que abona una suma mayor que la proporcionalmente a su cargo tiene acción contra el asegurado y contra los demás aseguradores para efectuar el correspondiente reajuste. O sea, recupera lo que ha pagado o lo que hubiese pagado en exceso. Pero acá se ve también una parte de lo que es la máxima buena fe. El asegurado tiene que notificar que sobre el bien tiene más de un seguro o ha celebrado más de un contrato de seguro. ¿Ya? Acá tiene que ver mucho también el tema de lo que es la máxima buena fe de parte del asegurado. En caso de siniestro, ¿qué cosa ocurriría? Teóricamente, en una situación como esta, si se perdiera el objeto de seguro por un siniestro, las indemnizaciones conjuntas que pagarían las distintas aseguradoras sobrepasarían el valor del objeto, supondría un lucro para el tomador del seguro. Esta circunstancia es, como ya se ha mencionado, algo prohibido en el seguro, o sea, que no se puede dar. Artículo 90. Perdón. Contrato celebrado con desconocimiento de la existencia de otro seguro. Si el contratante celebra el contrato de seguro sin conocer la existencia de otro anterior, puede solicitar la resolución del más reciente o la reducción de la suma asegurada al monto no cubierto por el primer contrato con disminución proporcional de la prima. El pedido debe hacerse inmediatamente después de conocida la existencia del seguro anterior y antes del siniestro. Una posible excepción que hay en este tema son los seguros de vida. La propia indeterminación del valor del objeto asegurado, que es la vida humana, hace que la situación de doble seguro pudiera ser permisible, al no poder limitarse económicamente el valor de la propia persona. No obstante, las aseguradoras solicitan del contratante una declaración sobre estas circunstancias con el fin de conocer el nivel máximo de indemnización que percibirá en caso de que se produzca un siniestro. Doble seguro y seguro de daños. ¿Qué sucederá en seguro de daños? Cada una de las aseguradoras concurrentes solo pagaría la parte proporcional del capital asegurado en la respectiva póliza, para evitar que la suma de las indemnizaciones supere el valor real de los daños producidos por el siniestro. Y si pagase por encima de su parte proporcional, podrá exigir de las demás aseguradoras una contribución por el exceso de lo que realmente le correspondiera. Finalizamos este concepto de doble seguro diferenciando esta situación del coaseguro, donde si bien existen varios contratos sobre el mismo bien asegurado, el importe total que se asegura no sobrepasa el valor real del objeto o bien. Es diferente. ¿Ah? Concurrencia de seguros totalmente diferente a lo que es el coaseguro. Además, en el coaseguro existe un solo contrato entre asegurado y cuadro de coaseguradoras. Y en la concurrencia de seguros sobre un mismo bien existen dos o más contratos de seguros. Abandono de bienes siniestrados. Se trata de una cláusula pactada entre las partes mediante la cual, cuando concurren determinadas circunstancias en caso de siniestro, el titular de la póliza cede los bienes asegurados a favor de la entidad que los asegura. La indemnización. Si se produce el siniestro previsto por la cláusula de abandono, los bienes pasan a la propiedad del asegurador, que deberá satisfacer el total de la indemnización establecida en la póliza sin deducir el valor de los restos que se hayan salvado del siniestro. Añadiremos a modo de comentario que la cláusula de abandono es característica de los seguros de transporte marítimo en lo relativo a las mercancías aseguradas y dañadas. Bueno, chicos, me queda menos de un minuto. Por favor, concluyan con la lectura ¿ya? De este recurso. Nuevamente los invoco a que se sigan cuidando. Y bueno, muchas gracias por su atención. Nos estaremos viendo
¿no? En la siguiente clase. Buenas noches con todos. Nuevamente, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches.